En YouTube, ahí empezó la grabación. Recordándoles que en YouTube hemos subido hasta la clase número 50 de Isaías, es decir, vamos al doble aquí en vivo, ¿cierto? La idea es que siempre nos llevemos una buena distancia del material en redes porque, pues, si uno va subiendo semana por semana, la semana que no se puede hacer la clase queda raro, ¿cierto? Se rompe la seguidilla. Mientras que si uno lo va subiendo ya despuesito de haberlo grabado, pues no hay peligro o no hay situaciones con las grabaciones, ¿no? Y desafortunadamente, de todas las 106 clases que hemos hecho, que realmente son 103, porque hay 3 clases que han valido por 2, hay 3 clases que se perdieron. Una que me la eliminó Facebook, la número como 40 y no, como 59, creo que fue. Y la número 93 también me la eliminó Facebook. Y otra era la número como la 82, creo que era. Me eliminó en Facebook. Fueron 3 que Facebook me eliminó porque antes no teníamos las grabaciones aquí en Google Meet. Esto fue ¿cómo decirlo? Un nuevo modo, una nueva estructura que lanzó Google hace muy poco. Antes de eso nos tocaba era grabarlo con Facebook. Entonces, afortunadamente, pues salió este modo de grabación que nos ha permitido grabar en alta definición. Pero desafortunadamente esas 3 clases se perdieron y cuando llegue el momento de subirlas todavía no se me ocurre qué vamos a hacer. Tengo que volverlas a dictar en privado para que queden subidas en YouTube, ¿no? Que queden completas. Bueno, después miraremos. Entonces, Isaías capítulo número 25, versículo 1. Yud Jebaje, mi Elohim, dice así, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos están llenos de verdad. Porque hiciste de la ciudad montón de ruinas, aunque también podría ser montón de estiércol, pero bueno, montón de ruinas. La ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. ¿Sí? Nunca más sea edificada. Por esto te glorificará el pueblo fuerte, la ciudad de naciones impías te temerá, porque has sido fortaleza al débil, defensa al necesitado en su aflicción, el refugio para la tormenta, sombra contra el calor. Voy en el 4, porque el ímpetu de los violentos es como tormenta contra el muro. Saltamos al 5. Como calor en lugar árido, el alboroto de los extranjeros tú harás caer, y como calor bajo la nube, la canción de los opresores escucharemos. Y hará Yujebajei de los ejércitos para los pueblos en el monte, un banquete con manjares y un banquete con vinos finos, de bálsamos exquisitos y vinos purificados. Y destruirá en el monte la cubierta con el que se cubre el rostro los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, borrará a Adonai, Chutjebaje, las lágrimas de todos los rostros, la afrenta de su pueblo, él quitará de toda la tierra porque Yujebajé lo ha dicho. Y él dijo, en aquel día, he aquí nuestro Elohim, lo esperábamos y él nos salvará. Este es Yud-Heh-Vah-He, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos regocijaremos en su salvación, porque reposará la mano de Yud-Heh-Vah-He en el monte este, pero vendrá abajo Moab, hollado como paja en el agua del muladar, y alargará su mano en medio de él como la extiende el que nada al nadar, y abatirá su orgullo y la destreza de sus manos, y la fortaleza de sus altos muros, él abatirá, la humillará y echará por el piso hasta el polvo. Ese es el mensaje que está en Isaías capítulo número 25. Bueno, ¿cómo titula Isaías 25 en las versiones que ustedes tienen ahí a la mano? Creo que hay una, Dios habla hoy, Reinos Valeras. Bueno, ¿cómo titula allá Isaías 25? Ignacio Yema. El 1, el encabezado del capítulo 25. Cántico de los generados. ¿Cántico de los qué? Generados. Ah, entendí, de los degenerados.
Canto de los liberados. De los liberados. Señor, tú eres mi Dios, yo te ensalzo y bendigo tu nombre. El título. Ah, ya está leyendo el versículo. Es el cántico de los liberados. Ah, listo, perfecto. El cántico de los liberados. Listo. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Cuál es el subtítulo que pone? Canto de alabanzas por el favor. Canto de alabanzas por el favor de Dios. Sin embargo, los dos títulos, digamos que se pueden replantear o incluso son hasta inválidos si uno los compara con el contenido del texto. El texto no es un cántico de alegría por las maravillas del Creador. Al contrario, está diciendo es que Dios va a destruir algo. Pues dice que lo va a convertir en un montón de ruinas, ¿no? O incluso la palabra puede ser estiércol. Un cántico de angustia, exacto, una plegaria, tal cual. Ahora, el texto, pues más que un cántico, ¿cierto? Como lo estamos diciendo, que puede ser un cántico, es como una oración, ¿sí? Y hay una profecía ahí metida dentro de esa oración de lo que Dios le está mostrando a Isaías. Recuerde que en el libro de Isaías, Dios le mostró a Isaías un montón de cosas de muchos tiempos distintos y se lo reveló. Yo no sé si Isaías había entendido todo esto, no podría afirmarlo, porque según el libro de Daniel, muchas profecías estaban cerradas, ¿no? Y se han venido abriendo con el tiempo. O sea, hoy en día comprendemos más de los profetas que lo que comprendían antes. ¿Por qué? Porque estaba cerrado eso. Además que hoy está el Mashiach y bueno, han pasado 2000 años y bueno, como que hay mucho conocimiento, tenemos muchas herramientas a la mano, tenemos rollos, como decíamos anoche, tener un rollo en la antigüedad era prácticamente ser millonario. Hoy en día se tiene Biblias desde cualquier precio, ¿cierto? La otra vez vi en una página de internet que estaban vendiendo Biblias a $1. Entonces, obviamente son muy económicas, son más que económicas, accesibles, ¿no? Entonces, creo yo que es diferente a lo que de pronto pasaba en la antigüedad. Entonces, hoy tenemos un mayor nivel de pronto de posibilidad de estudio. Vamos a volver al versículo 1, ¿listo? Entonces, canto y estamos ahí. Dice el 25:1. Yud Jebaje mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos están llenos de verdad. Entonces, empecemos en orden, ¿no? Primero que todo, empieza diciendo Yud Jebaje mi Elohim. Recuerden que el término Elohim indica autoridad, ¿cierto? Entonces, cuando dice Elohim, es el cabecilla o el principal de algo. O sea, está diciendo que Yuhel es su cabecilla, su líder, su principal. Te exaltaré, ¿cierto? Te exaltaré. Esa es la segunda palabra que utiliza el texto ahí. Te exaltaré, que es algo así como ata aromikha. Te exaltaré o exaltarte a ti, ¿sí? Te exaltaré. Entonces, ¿qué es exaltar? Es colocar en el primer lugar. Colocar en el primer lugar. Y entonces, yo sé que eso suena muy fácil, exaltar. Vamos a exaltar todos al Creador, eso suena muy fácil. Pero no es tan fácil, porque en las religiones occidentales, a las que nosotros pertenecimos mucho tiempo, nos enseñaron fue a exaltar otras cosas, a Jesús, a María, al niño Dios, bueno, etcétera, al líder religioso, pastor, rabino, al que sea, pero a veces exaltar es más complicado. O sea, cuando el profeta dice te exaltaré, es decir, te colocaré en el primer lugar, te colocaré en el primer lugar porque tú eres mi autoridad. O sea, estoy colocando en términos más sencillos, porque uno lee mi Elohim, te exaltaré y bueno, se entiende, pero no se entiende tanto. Entonces, aquí está diciendo Yuhebahei, ¿cierto? El Eterno. Mi Elohim, mi líder, mi cabecilla, mi principal. Te colocaré en primer lugar. Y no es fácil, no es fácil porque aún en Torah, no los judíos, porque los judíos están adelantados en eso. En el mesianismo, en Torah, persiste mucho la idea del trinitarismo o de la biunidad, ¿cierto? Donde Jesús y Yeshua son dos, ¿correcto? ¿Me están escuchando bien, amigos? ¿O me están escuchando entrecortado? Buenos días a todos. Buenos días. Sí, a ratos se está cortando se corta a ratos. Gracias, ya cambiamos de internet. Acá,
Ya está clarito, está clarito. Un segundito que vemos de internet, no se me Pues vayan yo a ahí. rato sí escucho entrecortado. Vale, ya cambiamos de internet, dame un segundín y ya ponemos acá para que se mejore. Momentico, no se van a ir. Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, señor. clarito, clarito. Sí, Listo. Sergio, buenos días, estoy escuchando bien. Listo, vale, vamos a continuar entonces. Ya acabamos aquí el internet, ya. En primer lugar, entonces decía que a veces en los movimientos mesiánicos sigue existiendo la confusión de dónde colocar a Jesús, a Yeshua, ¿no? Si es Dios, si no es Dios, si es Padre, si no es el Padre. Y eso obviamente es un problema de, o sea, que complica la acción de exaltar. Yo no puedo exaltar si yo no entiendo quién es el número uno. O sea, yo puedo decir que yo exalto a Dios, me parece genial. Pero de ahí a que sea real, hay mucho trecho por delante, ¿vale? Como dicen los adagios. Dice, Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, eso es lo que dice ahí, ¿no? Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y ahí dice, alabaré tu nombre. Y utiliza la expresión nombre, ¿cierto? Alabaré tu nombre. Alabaré tu nombre. En el uno, miren ustedes que dice Ode Sinja, ¿cierto? Ahí está la palabra nombre. Ki asita, bueno, ya por allá empiezan otras palabras, ¿no? Y aparece aquí una palabra que es muy poco usual. Sí está, pero no aparece tanto como uno pensaría, palabra emuná, la penúltima palabra de ese texto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo en el castellano. Yud Heh mi Elohim, o sea, Yud Heh, mi líder, mi cabecilla, te exaltaré, o sea, te colocaré en primer lugar, alabaré tu nombre, o sea que Isaías conocía el nombre, claro, lo acaba de usar además, ¿no? Porque has hecho maravillas, cosas indescriptibles. Eso es una maravilla, algo indescriptible. Como la persona que de pronto va al médico y le dicen, usted tiene un cáncer X o Y, y Dios lo sana, eso es una maravilla, porque ¿cómo se explica eso? ¿Sí? Pues obviamente habrá una explicación médica, ¿no? Las células malignas retrocedieron su avance y disminuyó porque el sistema nervioso se fortaleció. Sí, o sea, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad no sabemos cuál fue el disparador. O sea, nosotros podemos explicar el resultado, la sanación, pero no podemos explicar qué fue lo que disparó que las células empezaran, perdón, a corregir su rumbo. Eso es lo difícil de explicar, eso es una maravilla, algo difícil, casi imposible de explicar. Por ejemplo, abrir el mar Rojo, eso es una maravilla. ¿Cómo explico yo eso? No, que un viento, que el viento puede partir en todas las aguas. Sí, pero nunca ha pasado jamás. O sea, fue esa vez y ya. O sea, fue un viento muy extraño. Seguimos. Porque has hecho maravilla. Recuerden que estamos leyendo Isaías 25:1. Tus consejos antiguos están llenos de verdad. Tus consejos antiguos están llenos de verdad. ¿Sí? Continuamos. Entonces, tus consejos antiguos hacen referencia a, pues, la Torah, ¿cierto? Los mandamientos que él había dejado desde la antigüedad están llenos de verdad. Las enseñanzas que él dejó desde la antigüedad están llenos de verdad. Dos, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. Y aquí hay que aclarar de entrada qué ciudad creen ustedes que es. ¿Qué ciudad creen ustedes que es? Dice, convertiste la ciudad. ¿Cuál será esa ciudad específica, no?
convertiste la ciudad. Dice Neobabilonia. Bueno, Neobabilonia es un imperio, ¿no? No como tal una ciudad. Vamos a seguir. Dice, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. Estiércol, la ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros, para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Por esto te glorificará el pueblo fuerte, la ciudad de naciones impías te temerá. O sea, son dos ciudades distintas. Una es la ciudad del 2 y la otra es la ciudad del 3, ¿vale? Pues vamos a volver a leerlos para ver si de pronto logramos captar el mensaje de la profecía. Dice el 2, porque hiciste de la ciudad montón de ruinas. Hiciste de la ciudad montón de ruinas. Claudia, te escuchamos. Gracias. Pues pienso que la primera ciudad tiene que ver con Jericó, con respecto a lo que el Eterno dijo respecto de esa ciudad, que nunca más se volviera a edificar, e incluso dijo que cualquiera que intentara reedificar Jericó, maldito sea. Tengo como presente. Vale, bueno, es una buena relación, una relación lógica, pero no es la que obedece acá, porque te cuento que aquí, en la época de Isaías, ya Jericó había sido reconstruida. Acuérdate que Jericó es destruida en el libro de Josué, ¿verdad? Y es reconstruida en la época de primera y segunda de Samuel. O sea, ya había sido reconstruida para la época de la profecía de Isaías. Entonces, el mensaje no puede ir dirigido a Jericó, porque Jericó ya había sido edificada. Acuérdate que incluso el texto nos dice, hace poquito lo leímos, no sé si estamos hablando tú y yo o en alguna clase, pero leímos que por levantar la puerta, Dios le mató un hijo a la persona que levantó la puerta, ¿no? Y por echar los cimientos, o sea, el muro base, Dios mató el otro hijo de esa persona, que en ese momento se me da el nombre, pero es un versículo de la Biblia que nos muestra que Jericó fue reconstruida y al día de hoy, Claudio y todos, Jericó está habitada. Es una ciudad que le pertenece a la autoridad de Cisjordania, ¿sí? Entonces, efectivamente, Jericó al día de hoy existe. Bueno, ahí comparte un poquito de autoridad también con Israel, ese lugar, ¿no? Entonces, no hace referencia a la ciudad de Jericó. Volvamos a leer el 2. Porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. Estiércol, ¿no? La ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Por eso te glorificará el pueblo fuerte, la ciudad de naciones impías te temerá. Entonces son dos ciudades. Una es la ciudad de naciones impías, ¿cierto? Ciudad de naciones impías. Y el otro es, o la otra es, la ciudad que era fortificada y vino a ser ruinas. La una. ¿La uno o la dos? La uno. Pero el versículo 2. Ah, ok. Sino que es confuso y entiendo lo que me Claudia, porque es que al finalizar algo así y nunca más será edificada, pues es como que no tiene que ser. Y creo que claro, Fue reedificada, en teoría, ¿no? Sí. Vale. O sea, Wendy nos dice que el 2 podría ser Jerusalén, perdón, podría ser la ciudad del versículo 2 podría ser Jerusalén, sin embargo es un poco confuso porque al final dice que nunca más será edificada, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas, o sea, hasta ahí le podría caber a Jerusalén, o sea, efectivamente. Sergio. La ciudad, esperemos un segundito el micrófono, dice, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas, o sea, estiércol, se pueden confirmar la palabra ahí, puede ser estiércol, un montón de ruinas, ladrillos partidos, bueno. La ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Por eso te glorificará el pueblo fuerte, la ciudad de naciones impías te temerá, porque has sido fortaleza al débil, y ahí empieza ya como a entrarse en otro tema, ¿no? Pero quedémonos en el 2 y en el 3, que es como lo que estamos tratando de develar esta mañana. Y es como así, lo que dice acá, ¿no? ¿Cuáles son esas dos ciudades? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Escuchamos. Yo creo que las ciudades que definitivamente el Eterno
acabó fue Tiro y Sidón. Porque recuerda que eran unas ciudades muy, muy fuertes, ¿no? Por su comercio y todas las negociaciones que hacían. Entonces yo Sí. creería que son esas dos ciudades. Vale, bueno, también, ¿cierto? Sin embargo, aclaramos que Tiro nunca fue destruida del todo, o sea, es como una clarificación histórica, ¿no? Tiro nunca fue destruida del todo, sí fue invadida, pero la mantuvieron porque al ser un puerto tenía un valor muy importante, entonces nunca pasó por la destrucción total. Incluso al día de hoy, pues Tiro está ahí edificada, ¿no? Entonces, no, digamos que no obedecería mucho a la descripción de Tiro. Sidón sí fue destruida, pero luego también la reconstruyeron. Bueno, gracias de todas maneras, muchísimas gracias por las opiniones de todos. Es muy interesante que podamos pues irnos planteando pues, todo lo que estamos de pronto viendo, ¿no? Alejandro, te escuchamos. Bueno, Sergio, la que yo leí eso que nunca ha sido edificada es Babilonia, pero no sé si sea eso. Vale. Que era un poquito lo que decía también Grisel, ¿no? Que puede ser Neo-Babilonia, en este caso, pues Babilonia. Bueno, vamos a continuar. Bien. Vamos a ver, dice el 1. El eterno mi Elohim. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos están llenos de verdad. Porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. La ciudad fortificada vino a ser ruina. Asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Bueno, efectivamente, esto hace referencia a Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, hay que pensarlo de nunca más sea edificada. Hubo sectores de Jerusalén que efectivamente nunca fueron edificados. El problema es que si analizamos hasta acá las profecías de Isaías, a Isaías en ninguna profecía hasta acá nunca le han dicho que la Jerusalén terrenal va a ser reconstruida. Le están diciendo que la van a destruir, que la van a invadir y que Dios tendrá misericordia, que levantará una ciudad más grande, cierto, que es la Nueva Jerusalén, pero como tal él nunca volvió a ver esa edificación de nuevo. ¿Sí me vamos a entender? Bueno, eso por un lado. Segundo, como tal, que nunca volvió a ser lo que fue en la época de Isaías. Porque recuerden ustedes que el primer templo, dicen los mismos historiadores, los mismos comentaristas de otros pueblos, como griegos y romanos, que iban de viaje a la tierra de Israel, describieron el primer templo como algo exorbitantemente maravilloso, o sea, una cosa sin comparación. Y el segundo templo fue muchísimo más humilde, de hecho se sabe que era mucho más pequeño. Entonces, miren la diferencia del primer templo, donde incluso estaban algunos adornos hechos en oro puro, mientras que en el segundo templo reutilizaron fue lo que trajeron de Babilonia, que se habían llevado los babilonios, y muchos de esos platos y cuchillos se perdieron y trajeron fue solamente una parte. Entonces, fue reedificada Jerusalén, claro, pero no con el mismo resplandor o esplendor que había en la primera Jerusalén. Digamos que de Jerusalén han habido muchas, pero la Jerusalén de la época de Isaías era una Jerusalén muy hermosa, muy bonita. Y luego, con el regreso de los judíos, 70 años después, ellos levantaron fue una ciudad, primero una ciudad rápida, y segundo, una ciudad que no se comparaba en belleza a la primera. ¿Vale? Entonces dice, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. Esa Jerusalén, Dios iba a convertir a Jerusalén en un montón de ruinas. Lo vimos también en capítulos anteriores. La ciudad fortificada, acuérdense que en la profecía de Jeremías nos habla acerca de los muros de Jerusalén. Cómo los babilonios rompieron los muros y se metieron a Jerusalén a capturar a la gente y a matar y demás. Porque, otra vez, la ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros. Parece que los babilonios movieron a mucha de su gente allá a la tierra para que controlaran a los poquitos judíos que habían quedado, y eso se hizo fue una tierra de extranjeros. ¿Dónde lo podemos comparar? ¿O dónde lo podemos ver? En el libro de Nehemías, al final, cuando ellos vuelven a la tierra de Israel y están tratando de restablecer el sacerdocio, dice que los pocos sacerdotes que hayan quedado en la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, se habían casado con gente de otros pueblos, y los hijos de esos sacerdotes que heredaron el sacerdocio pertenecían a otros pueblos. Y acuérdense que Nehemías saca un decreto donde dice, cualquiera que quiera ser servidor del templo tiene que dejar a sus esposas de otras naciones y a sus hijos también. Dice que muchos de ellos optaron por irse de la tierra de Israel con sus esposas e hijos.
Y bueno, me parece que fue una buena decisión de Nehemías dejarlo a voluntad propia. Tampoco fue como que él dijo imponer esa ley. ¿Sí? La ley de que obligatoriamente tenía que dejar a sus esposas e hijos fue voluntario. Si ustedes quieren servir al Creador, tiene que dejar a su esposa o hijo. Eso está en el libro de Nehemías. Y dice que la tierra estaba llena de extranjeros, de sodomitas. No he dicho, la tierra se había corrompido por completo en 70 años, porque la gente que quedó, pues tampoco era, pues, que guardianes de la Torá. Entonces, miren lo que dice, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas. La ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros, para que no sea ciudad. ¿Por qué no era ciudad? Porque le quitaron los muros. ¿Sí? Recuerden que las ciudades amuralladas eran consideradas, perdón, los lugares amurallados eran considerados ciudades. Y los lugares no amurallados no eran considerados ciudades, eran aldeas, caseríos. Bueno, entonces al no tener Jerusalén, el muro ya no era tomado por ciudad. ¿Quién reedificó los muros de Jerusalén? Herodes II o Herodes el Grande. Fue el que reedificó los muros de Jerusalén. En la época de Yeshua, todavía esos muros no estaban terminados. Por eso dice que cuando iban caminando con los discípulos le mostraron a Yeshua cómo estaban quedando las obras, todavía no habían terminado. Entonces aquí todavía, después de que volvieron de Babilonia, como tal muro, pues no fue reconstruido totalmente. En el libro de Nehemías dice que levantaron el muro, claro, pero no es el mismo muro de la antigüedad. No era el mismo esplendor de la antigüedad. Repito, la Jerusalén de la época de Isaías era una Jerusalén hermosa, mientras que la Jerusalén después del exilio es una ciudad hecha a velocidad, rápido, para que pudieran restablecer el templo y pues los gobiernos judíos ahí, ¿no? De la casa de Judá. Entonces dice, la ciudad fortificada vino a ser ruina, asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Nunca más sea edificada como alguna vez lo estuvo. Reconstruyeron Jerusalén, claro, pero tuvo la misma gloria que la primera, para nada. Y eso lo vemos también en el libro de Ageo, donde Dios le dice a Zorobabel, a través de Ageo, le dice, ve y reconstruye la ciudad, pero esa ciudad la voy a destruir. Y luego le dice, pero tranquilo, que el postrer estado de este lugar va a ser más grande que el primero. Y habíamos explicado en aquel momento, estudiando el libro de Sofonías, pero en el libro de Ageo y el libro de Zacarías, principalmente Ageo, que en el libro de Ageo queda claro que la reconstrucción del templo, o sea, el segundo templo, no es el cumplimiento de esa profecía, porque el segundo templo fue menor que el primero. O sea, el primer templo era 10. El segundo templo fue 5, pongámosle. Y Dios le dice al reconstructor, a Zorobabel, yo lo voy a destruir. Pero le promete, el postrer estado de esta casa va a ser superior. O sea, la nueva Jerusalén va a tener un nivel de 20, el doble de la primera. Entonces, notablemente, a ver si lo leemos y para que ustedes lo vean, que es bien interesante. El postrer estado. Ageo 2:9. Y eso es lo interesante del libro de Ageo, cómo Dios coloca a Zorobabel a reconstruir la ciudad y por allá más adelante le dice, pero yo ese lugar lo voy a destruir. Y se ve tranquilo, o sea, haga lo suyo es reconstruir la ciudad. Así no debería importarle si yo la voy a destruir o no. Y es algo que los seres humanos debemos tener en cuenta, o sea, el objetivo de su vida de pronto es tener una empresa, más bien el objetivo que Dios colocó en su vida de pronto es tener una empresa, y que usted en esa empresa pueda darle empleo a miles de personas. Pero eso no quiere decir que la empresa no se vaya a acabar o que Dios no la vaya a acabar. Sí, usted tiene que cumplir su propósito. De ahí para allá es hasta inoficioso preocuparme por el propósito de otras personas u otras situaciones. ¿Vale? Dice, ¿qué texto es? ¿Ageo qué? ¿2 qué? 2:9. Ageo 2:9. Dice, leámoslo desde el 6.
Desde el 6. Ay, dejámoslo ahí, por favor. Dice el 2:6. Esto lo que dice. Ageo, capítulo número 2. Ah, creo que no lo están viendo. Espérenme, compartimos por acá. Ageo 2:6. Dice de esta manera Ageo 2:6. Porque así dice el Creador. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Creador de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Creador de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Creador de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice el Creador de los ejércitos. Entonces, cualquier distraído lee esto y cree que hace referencia a la primera venida de Yeshua. Dice, claro, vendrá el deseado de las naciones, o sea, cuando Yeshua nació y entonces el Eterno llenó de gloria la casa. Les cuento que eso no ha sucedido, porque en la época de los fariseos, el mismo Talmud menciona que ya la presencia divina no se manifestaba en el templo. Incluso cuando presentaron a Yeshua, ningún texto del Brit Hadashah nos menciona que Dios haya llenado la casa con la visita de Yeshua. No lo menciona, o sea, no ocurrió. Lo hubiera podido colocar, si hubiera ocurrido, lo hubieran colocado. Se colocaron cosas que son un poquito menos importantes, ¿verdad? Entonces hubieran también podido colocar eso. Entonces el punto es, amigos y amigas, que esta gloria postrera que va a ser mayor a la primera no ha pasado todavía, porque el segundo templo nunca superó al primero. ¿Correcto? ¿Me hago entender? Entonces aquí vemos que esta es una profecía, Ageo 2 del 6 al 9, es una profecía que hace referencia a el futuro que todavía no ha llegado, a la llamada Nueva Jerusalén. ¿Listo? Entonces cuando alguien le diga, no, es que el segundo templo fue, ¿cómo decirlo? Sobrepasó en gloria al primero. Eso no es verdad. No es verdad. Es más, es tan falso que incluso el sacerdocio en el segundo templo muy poco funcionó, alrededor de, ¿qué? Como unos 4 o 5 años, por mucho, o sea, haciendo un gran esfuerzo, a lo mucho fue eso. De resto, no funcionó porque, como ustedes se dan cuenta en el libro de Esdras, ellos celebran las fiestas y no hay sacerdote, ¿sí? Y no celebran una. ¿Cuál no celebran? ¿Cuál recuerdan ustedes que Nehemías y Esdras no celebraron nunca? Pues por lo menos en sus relatos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que ellos no celebraron? Hubo una que no celebraron. La fiesta de Yom HaKippurim, esa nunca la celebraron. Celebraron la fiesta de Yom Teruah y celebraron Sukkot y parece que Sheminat Atzeret también, pero como tal, la fiesta de Yom HaKippurim nunca la celebraron. ¿Por qué? Ni siquiera la menciona. ¿Por qué? Porque no había sumo sacerdote para que entrara al lugar santísimo. De hecho, no había lugar santísimo. Ahí lo dice, esto lo dice. Dice que cuando llegó el mes séptimo, todavía no habían terminado de hacer el altar de las ofrendas. ¿Qué sacerdote iba a entrar sin ofrendas? Ninguno iba a entrar a morirse allá. ¿Me hago entender? Y faltaba algo sumamente importante para la celebración de Yom Kippurín, que era un elemento que está hasta el día de hoy perdido. ¿Cuál será ese elemento? Que no hubo en el segundo templo. ¿Cuál era? El arca. Es decir, el primer templo tuvo el arca, el segundo no tuvo el arca. Ahí encontramos la diferencia. Entonces, cuando dice la postrer gloria, ¿cómo es? La postrer, se me ocurrió. La postrera, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso todavía no se ha cumplido. ¿Vale? Volvemos nuevamente entonces. Vamos a compartir nuevamente el texto, ¿vale? Listo. Dice, porque hiciste de la ciudad montón de ruinas. La ciudad fortificada vino a ser ruina
asentamiento de extranjeros para que no sea ciudad y nunca más sea edificada. Y nunca más sea edificada. Pues esa hace referencia a, como estaba mencionando, Jerusalén. 3, por esto te glorificará el pueblo fuerte. Esa es una mención a la nación de Israel. ¿Sí? Porque finalmente, estando ellos en el exilio, fue que ellos volvieron a la Torá. Acuérdense que las escuelas de estudio de la Torá no nacen en Israel, nacen en Babilonia. La sinagoga nace en Babilonia. De hecho, las copias mejor conservadas de la Torá son de origen babilonio. O sea, los judíos en Babilonia, ¿no? Valga la aclaración. Porque cuando ellos estaban en la tierra, ¿qué les dice Isaías? Ustedes se dedicaron fue a qué? A comer, a beber y a vagar. ¿Se acuerdan que la cosa pasada lo vimos? Dice, coman y beban alma mía, que ahí fue donde lo sacó Pablo también. Entonces se dedicaron fue a eso y cuando los mandaron al exilio, entonces sí se preocuparon. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Ezequiel también, que todo eso está conectado. En el libro de Ezequiel vemos que los sacerdotes son acusados en Jeremías de no guardar el Shabbat. Y en el libro de Ezequiel, cuando ya iban 30 años de exilio, Ezequiel se empezó a preguntar, ¿y nosotros por qué estamos en el exilio? ¿Qué hicimos de malo? Y Dios, ¿qué hizo con Ezequiel? Le mostró lo que estaba pasando en la ciudad, que adoraban reptiles, que adoraban imágenes, que adoraban a Tamuz, que adoraban el sol. Entonces ahí podemos ver cómo, de manera clara, pues fue en el exilio que Israel volvió a la Torá. Y se concuerda o se relaciona con lo que mencionábamos anoche en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30. Vamos a leerlo nuevamente. Deuteronomio, capítulo número 30. Es como el complemento a toda esta lectura, que todo esto está muy conectado. Como les dije, si usted quiere aprender de la Biblia de verdad, alguna vez lo dije, no, tiene que leer el libro de Isaías porque es el libro bisagra. Una bisagra es lo que conecta pues dos piezas, ¿no? Entonces es el libro bisagra de todos los libros. O sea, usted cualquier libro que lee tiene que ver con Isaías, todos, ¿sí? Todos los libros tienen que ver con Isaías, todos. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Dice de esta manera, sucederá que cuando han venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, lo decíamos anoche, Israel nunca se va a arrepentir en su tierra, nunca. ¿Dónde se arrepiente Israel? En el exilio. ¿Es un castigo? ¿Es una bendición? Bueno, yo no sé, pero es una cosa real. Dice, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Creador hará volver a tus cautivos. Es decir, que el arrepentimiento de Israel viene en donde, en el exilio, no en la tierra. Y anoche decíamos que vivir en la tierra, pues, es un regalo del Creador, obviamente, y está muy bien la gente que lo tenga como meta y como propósito, claro. Pero tenemos un problema, y lo veíamos anoche. El problema es que las leyes de ese lugar son muy similares a las de la época de Manasés y todos los reyes de Judá, donde había un grupo de personas que guardaba la Torá, pero los dirigentes que hacían cualquier vaina menos seguir la Torá. ¿Y qué propició eso? Según el libro de Reyes, el aumento de los homosexuales. Anoche les mostré en la clase cómo había una marcha de homosexuales en el centro de Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué generó eso? Pues que las personas que tenían Torá se vieran aisladas de la vida cotidiana porque pues afuera estaba el mundo ahí en la propia Jerusalén. Y hoy no está pasando eso. Es lo mismo. Usted va a Jerusalén y para entrar, la otra vi un videito de eso. No sé si siempre será así, pero hablo desde el video que vi. Para usted entrar, por ejemplo, a el Muro de los Lamentos y demás, eso es una cuadra, hermano, una fila de cuadras, una fila de cuadras. Y cuando llega alguien famoso, un representante internacional, un jugador de fútbol, Donald Trump, Messi, lo que sea, ni siquiera hace fila, pasa por una puerta especial y dura un tiempo ilimitado en el muro. O sea, ¿ustedes creen que así debería funcionar nuestra tierra? ¿Ustedes creen que anoche les decíamos, están de acuerdo, por ejemplo, que en la tierra un grupo de judíos, los jaredíes, se pongan en la puerta de las mujeres a escupirlas y a tratarlas de prostitutas simplemente porque van a orar al muro? ¿Al muro? O sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Supongo que no. Ellos tendrán sus motivos. Bueno, yo qué sé.
válidos e inválidos, pero nuestra tierra está mal administrada, es así de sencillo, y por eso estamos en el exilio. Si estuviera bien administrada, estarían todos los judíos allá. La mayoría de judíos en el mundo practicantes no están en Israel, ¿están en dónde? ¿Dónde creen ustedes? Hay un lugar del mundo donde está la mayoría de judíos practicantes. No es Israel. Estados Unidos, en Nueva York, en Latinoamérica es Argentina. Y en el mundo es Estados Unidos. La comunidad judía, o sea, cumplidores de Torah, con sinagoga y demás, más grande del mundo está en Brooklyn, que es donde está pues la sinagoga de Breslev y la de Chabad. Entonces esos son detallitos que uno no puede obviar, ¿cierto? Y si no, yo me voy a vivir allá y ese es un mundo de paraíso. No, y anoche les dije, no, usted se va a la tierra de Israel, ¿usted cree que usted va a ir a un barrio de judíos ultraortodoxos? ¿Usted cree que le van a dar entrada? Si anoche los nos enviaron del mismo judío le tiraban piedras, porque no es de un judío de blanco y negro, sino pues un judío de otra rama. Y le tiraban piedras, le insultaban y todo por grabar y por meterse al barrio. O sea, ¿usted cree que se va a vivir allá al centro del barrio judío ultraortodoxo? Pues ojalá, pero no, lastimosamente no. Entonces, el arrepentimiento de Israel, ¿dónde empieza? Acá en el exilio. Y dice entonces que el Creador hará volver a nuestros cautivos, en el 3, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tuviera esparcido el Creador tu Dios. ¿Quién nos esparció? Él nos esparció. ¿Quién nos recogerá? Él nos recogerá. ¿Correcto? Seguimos. ¿Tú sabes qué me dice esta semana que pues me preguntaba, ¿cierto? Una persona que pensaba, por ejemplo, de irse a Israel en un, ¿cómo se llama eso? Un voluntariado de paz, ¿cierto? Esa gente que va a distribuir allá las ayudas de la ONU y, bueno, todas esas ayudas que llegan para la gente de Gaza y de Israel también, ¿no? Pues como hay una guerra, entonces hay como muchos ONGs llevando ayudas y eso. Yo le decía a la persona, es una persona que medianamente sabe algo de la Biblia, yo le decía que, pues, la verdad, en este momento yo no me iría, ni voluntario ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque siento que yéndome allá no voy a cumplir lo que dice la Escritura, al contrario, voy a vivir esto en el miedo de una guerra que no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene como un norte, o sea, que digamos, no, en 2 meses la guerra termina, realmente no sabemos cuándo va a terminar. Entonces me parece que en este momento no es muy sabio, incluso creo que hay países que ya han prohibido el turismo, ¿no? Hacia Israel, creo que acá todavía no. Pero tarde o temprano lo van a tener que prohibir porque eso está ya, es una guerra, ¿me entiendes? Y allá no van a mirar, ay, este judío, sí, este es practicante de Torah, no lo matemos. Mano, eso mata al que tengan que matar. Claro, exacto. No va a ir fácilmente. Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que van a volver a organizar otro evento como ese festival de música y demás? Si lo organizan, será con una seguridad tremenda, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces no es tan fácil, no es tan fácil que yo me voy para la tierra de Israel. Pienso y verá que no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Qué tal que el creador tenga destinado la caída de ese gobierno que está ahorita? No lo sabemos y que quede en manos del parlamento que en la mayoría es árabe, no sabemos las consecuencias, ¿sí? Bueno, seguimos. Por eso te glorificará el pueblo fuerte. La ciudad de naciones impías te temerá. La ciudad de naciones impías. ¿Cuál es la que es considerada la madre de todas las rameras? Babilonia, ¿no? Entonces la 2, o sea, la del versículo 3, esa sí es Babilonia. Esa sí le iba a temer. Entonces mire la seguidilla, ¿no? En el 2 nos dice que Jerusalén, en el versículo 2, Jerusalén va a ser reducida a polvo. Nunca más volverá a ser reconstruida como alguna vez lo estuvo. El pueblo de Israel va a glorificar al Creador. Claro, porque en el exilio en Babilonia fue que los judíos volvieron a la Torá. Por eso el Talmud, ¿me recuerdan cómo se llama el Talmud? ¿El Talmud de qué? ¿Cómo se llama el Talmud? No le fue hecho el Talmud, a ver. El Talmud de Babilonia. Es decir, gran parte de los comentarios del Talmud se hicieron en Babilonia y eso no está mal. Lo que resalta es el papel del judaísmo en el exilio fue volver a la Torá, y eso está bien porque eso era lo que ellos tenían que hacer. Según la Torá, por eso fue que el Creador los llevó nuevamente a la tierra. Es decir, si ellos en Babilonia nunca hubieran vuelto a la Torá, no hubiera existido Esdras y Nehemías, ni Ageo, ni Zacarías, ni Zorobabel, que son los 5 representantes de ese regreso. Entonces, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, hoy estamos acá en Colombia.
Cuando hagamos un verdadero arrepentimiento, Él decidirá en qué momento nos lleva a la tierra de Israel. ¿Vale? Seguimos. O bueno, en cualquier ciudad donde usted se encuentre. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos. Ah, ya esto lo leímos. Vamos a volver nuevamente a Isaías. Isaías capítulo número 25, versículo número 3. Por eso te glorificará el pueblo fuerte. Esa es la nación de Israel, adorando al Creador en que en el exilio. Adorando al Creador en el exilio. Entonces vamos a colocar en Isaías, ojo, en Isaías capítulo 25, versículo número 3. En la primera parte van a colocar Deuteronomio 30, del 1 al 4. ¿Sí? En la primera parte, donde dice te glorificará el pueblo fuerte. Es el cumplimiento de eso que está allá en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? A ver, creo que yo tampoco lo puse acá, me parece. Ahora que me acuerdo que parece que no coloqué. Lo coloquémoslo acá. Deuteronomio 30, del 1 al 4. Listo. Seguimos. Por eso, por eso te glorificará el pueblo fuerte. La ciudad de naciones impías te temerá. Desde los babilonios temerían, o la ciudad, no tanto los babilonios, la ciudad entera temería a Yuhel-Bajei. Y creo que las razones son obvias, porque estaba muy profetizada la destrucción de Babilonia, no solamente en Isaías, sino también en Jeremías, en Ezequiel, en otros más. 4, porque has sido fortaleza al débil, has sido fortaleza al débil. O sea, el Creador, en medio de ese trato duro que le dio a Judá, la casa de Judá principalmente, él también fue fortaleza para ellos. Defensa al necesitado en su aflicción, en refugio para la tormenta, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como tormenta contra el muro. Es decir, a pesar de que Israel, Judá, la casa de Judá, a pesar de que la casa de Judá pasó por tantos periplos, a pesar de que sufrió tanto, a pesar de que fue enviada al exilio, Dios la protegió en medio de todo eso. Porque bien que hubiera podido generar que los mataran a todos, pero Él los protegió. Incluso permitió que algunos de ellos tuviesen cargos gubernamentales, ¿no? Como Daniel, que tenía un cargo en el gobierno, pues, de la ciudad. Es como si usted lo llevaran hoy exiliado a China, a Pekín, y usted llegara a ser alcalde de Pekín. Es algo muy grande, porque usted llegó como exiliado de otro pueblo extranjero y lo colocaron en un cargo altísimo. Bueno, seguimos. Entonces, el 4 describe cómo es que el Eterno protegió a Israel, a Judá, a la casa de Judá, en medio del exilio. A pesar de que era, ¿qué? Algo muy fuerte, como una tormenta, Él los protegió. Porque de todas maneras, que usted lo manden a una ciudad donde usted no conoce, como preso, prácticamente como forzado a estar ahí, no debe ser fácil. La diferencia cultural, la diferencia de la comida, que lo vemos en el libro de Daniel, la diferencia idiomática que está también en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel prohibieron hablar en hebreo? Que tenían que hablar toda la lengua caldea, y que Daniel empezó a hablar en hebreo y dice que los otros asesores del rey se enojaron. Dijeron, no, pero ese man no sigue las normas del país, ¿sí? No adora a nuestros dioses. ¿Y qué hizo Daniel? Cada mañana se pone a orar en la ventana, mostrando que él no adoraba a los dioses de Babilonia. O sea, una persona que tenía mucha confianza en el Creador y también ¿cómo decirlo? Una valentía bravísima, ¿no? Tanto que termina en el foso de los leones, imagínense. 5. Como calor en lugar árido, como calor en lugar árido, el alboroto de los extranjeros tú harás caer. O sea, iba a llegar el momento donde también el Creador iba a quitar ese alboroto de Jerusalén, ese alboroto de extranjeros de aquella época, ¿no? Donde iba finalmente a terminar con Babilonia. Acuérdense, Ciro. Como calor en lugar árido, el alboroto de los extranjeros tú harás caer. Y como calor bajo la nube,
la canción de los opresores escucharemos. Es decir, también se compusieron canciones de parte de los babilonios hacia Jerusalén. Así como también, ¿se acuerdan ustedes ese salmo que dice, que es una canción, ¿no? En los ríos de Babilonia. Eso es un salmo, ¿no? Y dice que están cautivos entre los de Babilonia en la orilla del río, entonces cantábamos salmos y no sé qué. ¿Qué salmo es ese? ¿Me recuerdan? Yo no me acuerdo cuál es ese salmo. Es el Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Salmo 137, ¿sí? No sé qué dije. ¿Sí dije bien? Sí. Salmo 137. Entonces, esa es una canción muy conocida, ¿cierto? Es una canción clásica de Bonnie M, creo que se llama el cantante. Bonnie M, ¿cierto? Primero vamos a ver si de pronto por aquí la encontramos rápido. Entonces dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y lloramos. O sea, había cánticos de parte de los judíos, pero también había cánticos de parte de los babilonios por esa conquista, ¿no? Es esta canción. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. Ahí me tiene, ¿no? We are remember Zion. O sea, cuando recordábamos o acordándonos de Sion. Es una canción popular, bueno, yo que sé. Pero pues está basada en el Salmo 137, ¿vale? Entonces, seguimos por acá nuevamente. Mira que no sé, ni siquiera sé quién es Bonnie M. No tengo ni idea. Habría que mirar ellos por qué se inspiraron en ese salmo. ¿Sí? ¿Él que era como Rastafari? Si era Rastafari, de pronto sí, porque los Rastafari son muy de... Eran, o son todavía, ¿no? Muy de la Biblia y eso. Ah, no, pues no, aquí lo veo y no es Rastafari, sino como... No, Rastafari no era, pero sí era una herencia negra, ¿no? Que los negros sí tienen como su vaina gospel ahí metida en su tradición y cultura. Bueno, bien, la canción es del año 1976, no, 79, bastante vieja ya. 79, ¿cuánto sería? 89, 99, 2009, 2019, 43 años, 44 años, alto. Bueno, seguimos. Entonces, la canción de los opresores escucharemos 6. Y el Eterno, no, perdón, y hará Yujed-Bajed de los ejércitos para los pueblos en el monte, un banquete con manjares y un banquete con vinos finos, de bálsamos exquisitos y vinos purificados. Para los pueblos en el monte, para los pueblos en el monte, ahí también podría ser para las gentes en el monte. ¿Y a qué hace referencia entonces el versículo número 6? ¿Cuál es ese banquete que preparará directamente el Creador? Con vinos finos, con bálsamos exquisitos y con manjares. Y dice así, bálsamos exquisitos. Esa palabra bálsamo costó mucho aterrizarla. Algo así como mezcla de frutas, algunos lo dan como vino, otros lo dan como ponche, pero el término correcto es bálsamo, como una especie de jugo, jugos exquisitos. Desde el 6, nuevamente, el versículo 6, ¿a qué hace referencia? Y hará el Creador, no dice y en este mismo tiempo, dice y hará el Creador, no dice cuándo, de los ejércitos para los pueblos en el monte un banquete con manjares y un banquete con vinos finos, de bálsamos exquisitos y vinos purificados. Entonces, vuelvo y repito, amigos y amigas, ¿cuál creen ustedes o a qué creen ustedes que hace referencia a eso? O sea, cambiar millones de ciudad y ya lo ponga como a monte. Sí, ya. Exacto, o sea, ya no está hablando de la ciudad, de la misma ciudad, porque diría, y a los habitantes de esta ciudad yo les haré.
No, está diciendo que los pueblos del monte, ¿sí? ¿Cuál monte? El monte Oreb, donde va a colocar el Eterno la Nueva Jerusalén, ¿no? Que finalmente lo llama también el monte Sión. La Nueva Jerusalén es llamada también el monte Sión. Deseará el creador de los ejércitos para los pueblos en el monte, o sea, la Nueva Jerusalén, un banquete con manjares y un banquete con vinos finos, de bálsamos exquisitos y vinos purificados. ¿A qué hace referencia ese 6? Y lo conectamos con el 7. Y ustedes me dirán que el 7 aclara el 6. Miren lo que dice el 7. Y destruirá en el monte, o sea, el mismo lugar, no dice en la ciudad, la cubierta con que se cubre el rostro de los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Yo les pregunté, ¿esto ya sucedió? No ha sucedido, porque los pueblos siguen velados sus rostros y también las naciones siguen veladas. ¿Qué es velada? Cubierta, como que yo me sigo, como la burka, ¿no? Que se colocan eso que casi ni las deja ver de adentro hacia afuera. Entonces, a eso se le llama un velo en el rostro. Los velos no se ponen en el rostro, los velos se ponen es en la cabeza. Bueno, la tradición hebrea. O sea, el velo de las mujeres no va en el rostro, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Rebeca se encontró con Jacob, ¿sí, Jacob? No, con Isaac, perdón, se me confundió el nombre. Rebeca con Isaac, ¿cierto? O Raquel, no, Rebeca con Isaac, dice que ella se cubrió el cabello, no dice el rostro. ¿Sí o no? Entonces, aquí, con el que se cubre el rostro de los pueblos, ¿sí? Entonces, esto que hace referencia a una cobertura de tipo espiritual, algo que tiene enceguecido a los pueblos. Entonces, miren que el 6 y el 7 se complementan. Está hablando de un tiempo en específico. Eso todavía no ha sucedido. Esta profecía todavía no ha sucedido. O sea, Dios todavía no ha hecho ni ese manjar, ni ese banquete, ni tampoco ha quitado el velo de los pueblos. Y el 8 lo pone aún más grave. Miren ustedes el 8. ¿Destruirá la muerte para siempre? ¿Eso ya ocurrió? No. Borrará a Adonai Jehová las lágrimas de todos los rostros. La afrenta de su pueblo él quitará de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. ¿Eso ya ocurrió? ¿Él ya quitó la afrenta de todos los pueblos? No. Hay pueblos que odian a la nación de Israel, ya sea al Estado de Israel o a los practicantes de Torah, cualquiera de los dos. ¿Sí? 9. Y él dijo en aquel día, he aquí nuestro Elohim, lo esperábamos y él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos regocijaremos en su salvación. ¿A qué hace referencia esto? Entonces el texto 6, 7, 8 y 9. ¿A qué hace referencia? Y seguimos el 10, el 11 y demás. ¿A qué puede hacer referencia? Que es una época en la cual Dios va a hacer un banquete. Dios va a destruir el velo que cubre a los pueblos. Dios va a quitar la muerte. Dios va a quitar las lágrimas. Y Dios también va a restaurar a su pueblo. ¿Sí? Dime. Cuando venga el Mesías. Muy bien. O sea que ese banquete, ¿a qué puede hacer referencia? A la boda del Cordero. Binyan Sered verdadero. ¿Sí? Entonces coloquen en el versículo número 6. Uno debe colocar eso ahí porque se olvida, ¿no? A veces uno de eso no se acuerda. En el 6 coloquen el chiquitico al lado del 6. Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. O el regreso de Yeshua. De pronto uno se ubica más así, ¿no? Con el regreso de Yeshua. Pero miren que esta es una de las profecías más contundentes del libro de Isaías hasta lo que hemos visto, ¿no? En el 26, del 26 para adelante, el libro se pone más interesante aún. Entonces les decía que en el versículo número 6, coloquen por ahí al ladito Shemini Atzeret, ya sea en la Biblia o donde se toma nota o en la hoja que yo les doy, donde sea, pero tomen nota de eso porque eso es importante. Hace referencia a Shemini Atzeret. ¿Listo? Shemini Atzeret. Bueno. Y hará Yuhebaje, ¿cierto? ¿Dónde voy? Ya. Y hará Yuhebaje de los ejércitos para los pueblos en el monte un banquete
con manjares y un banquete con vinos finos, de bálsamos exquisitos. Le estaba contando que la palabra bálsamo costó mucho traducirla porque no podía aterrizarla. Era algo así como perfumes exquisitos, pero la palabra perfume no está ahí. Entonces, bálsamo exquisito y vinos purificados. Y destruirá en el monte la cubierta con que se cubre el rostro de los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué diríamos nosotros? O sea, en el 6 ya quedó claro que es Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, correcto. Esto es esa época del regreso de Yeshua. ¿Listo? Esto es esa época. Pero entonces viene la pregunta del 7 y es, ¿qué sería ese velo? ¿Qué diría que es el velo que tiene enseguecido a las naciones? ¿Cuál es ese velo? ¿Cuál creen ustedes que puede llegar a ser ese velo? ¿Será algo económico? ¿Será algo religioso? ¿Será algo cultural? ¿Algo idiomático? O sea, ¿cuál es el velo, si se pone a pensar en toda la raza humana, en todos los pueblos de la actualidad, cuál sería el velo a través del cual están todos enseguecidos? Cualquier respuesta puede llegar a ser válida realmente. Pues, pero escuchemos, a ver cuál tiene una respuesta bien interesante. Nos quedan 10 minutos. ¿Puedo Sí, participar? claro, te escuchamos. Pues yo creo que el velo a que se refiere en este contexto, pues, que el hombre piensa que puede hacer las cosas por sí mismo y se nos olvida que tenemos un eterno, que Él es el que definitivamente nos guía en este mundo, pues. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento, que el hombre ya, pues al tener tanta tecnología, piensa que se puede defender, pero entonces lo importante es poner nuestra confianza siempre en Dios. Vale, o sea, el velo sería una especie de ego, ¿no? Que le da como un halo o un aire de autosuficiencia al ser humano. Bueno, bien, muy interesante. ¿Qué más? ¿Quién nos da otra idea? ¿Qué podría ser esto que dice acá que es el velo que envuelve a todas las naciones? La incredulidad, dicen por acá, bueno, bien. Bueno, yo también me puse a pensar, me senté y dije, bueno, ¿qué puede ser ese velo que cubre todas las naciones? Y dije, bueno, así como una respuesta rápida, no diría, bueno, de pronto lo económico, ¿no? La búsqueda de lo económico pues tiene a todo el mundo velado. Sin embargo, aplica de pronto acá en el mundo occidental, pero digamos en África o en algunos otros lugares del mundo no aplica tanto. O sea, no es como una búsqueda porque ni siquiera lo hay. Pero de todas maneras dice que están veladas todas las naciones. O sea, tenemos que encontrar algo que vele a todas las naciones. O sea, no es lo económico. Porque hay pueblos que lo económico no. Por ejemplo, en Luxemburgo, la vez pasada vi que en Luxemburgo, que es un país muy pequeño, ¿no? Que la gente trabaja muy poco, pero pagan altos impuestos. Y eso permite que muchas cosas en la ciudad, que es una ciudad, sean gratis. Entonces la gente trabaja poco, paga buenos impuestos y los impuestos son administrados correctamente. Y entonces decían que la gente en Luxemburgo tiene muy poca ambición por dejar Luxemburgo o por ganarse más dinero, porque finalmente en la ciudad, con una buena administración que hay, no es necesario ser millonario para tener transporte público, escuelas gratis, universidad gratis, porque están bien administrados los impuestos. Realmente un país como Colombia, con los impuestos bien administrados, sería una superpotencia. Pero ya sabemos todo lo que sucede, ¿no? Tendríamos un sistema de salud muy bueno, tendríamos una educación muy buena. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo va la cosa. Entonces, nuevamente, entonces preguntamos, ¿cuál será ese velo? Yo, para mí, ahí sí vamos a dejar abierta la respuesta. Yo creo que puede llegar a ser la idolatría, ¿sí? La idolatría. Dime. La idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque finalmente todos los pueblos tienen, todos los pueblos tienen algún tipo de idolatría. Y eso es lo que nos aleja del Creador. O sea, eso es lo que nos tiene velados. Sí, la idolatría.
Y en esa idolatría yo lo puedo derivar. Sería, por ejemplo, la idolatría por el dinero que tienen algunos pueblos. Otros tienen idolatría por sus líderes, como por ejemplo en Cuba, en Venezuela, que hay unos regímenes de tipo socialista, ¿cierto? Hay otros lugares donde hay una idolatría por digamos, algunos aspectos religiosos, como por ejemplo, no sé, Mahoma, ¿verdad? Eh, María en México, por ejemplo, ¿no? Aquí en Colombia también. Sí, el Sagrado Niño de Jesús, ¿cómo es? Sí, el Niño de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, perdón. El Divino Niño de Atocha. Sí, eso hay hartísimas versiones, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, yo creo que el gran pelo, esa es mi opinión, es así, cuando es mi opinión, es mi opinión. Yo creo que, en mi opinión, el velo que cubre todas las naciones es la idolatría. La idolatría. Y la idolatría yo la puedo derivar a otras. El amor, el exceso, sí, el amor en exceso por el dinero, y el amor en exceso por los líderes, por la religión, y podemos seguir sacando patas a eso llamado idolatría. Incluso cabría lo que nos dijo la señora Esperanza, un ego por mí mismo, creer que yo lo puedo hacer todo. Eso es un ego propio, una autoidolatría, sí, una egolatría, que le llaman, realmente es el término, ¿no? Entonces yo creo que la raíz de todo es la idolatría. Por eso cuando Dios acusa a Israel de que lo acusa, lo primero que lo acusa siempre es de idolatría, siempre. Dice, ustedes rompieron mi pacto, y el pacto que yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán a mí por pueblo. O sea, Él tiene que ser mi Dios para que yo no rompa el pacto. Si Él no es mi Dios, yo ya rompí el pacto. Es más, no estoy en el pacto. ¿Correcto? Entonces, ahí les dejo esa opinión. Y vamos a terminar con el siguiente versículo, que es el versículo, bueno, vamos a leer el 6 y el 7, a ver qué pasa. Y hará el creador de los ejércitos para los pueblos en el monte un banquete con manjares y un banquete con vinos finos de bálsamos exquisitos, me perdí, bálsamos y vinos purificados. Versículo número 7. Y destruirá en el monte la cubierta con que se cubre el rostro de los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. De pronto, y la otra persona, bueno, ese velo también puede ser el antimashia, colocándonos en contexto. Sí, ¿vale? Y podría ser también una derivación de la idolatría, ¿no? El antimashia. El antimashia, ¿por qué no? También puede ser una buena opinión. 8, porque en la época cuando él venga, cuando dice que las naciones van a estar gobernadas por él. ¿Sí? 8. Destruirá la muerte para siempre. Eso también lo menciona el libro de Corintios, donde dice que quitada es la muerte, sorbida en un solo momento. Destruirá la muerte para siempre. Borrará el Creador las lágrimas de todos los rostros. Eso también está profetizado en otro lado. Dice que él enjugará toda lágrima. Vamos a ver si encontramos rápidamente ese versículo. Apocalipsis 21:4. En el 8, yo lo veo en el 4. Ah, bueno, sí puede ser el 8. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿De dónde sacó eso el libro de Apocalipsis? Lo sacó del libro de Isaías. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es Apocalipsis 21. ¿Qué? 21:8 realmente, ¿no? Ese fue el que leí. Bueno, que si lo quieren colocar de referencia, pues sería muy bueno. Lo pueden colocar en el versículo 8. O sea, en Isaías 25, ¿cierto? 25:8. Pueden colocar de referencia Apocalipsis 21:8. Destruirá la muerte para siempre. O sea, la gente cree que Apocalipsis se escribió sobre la nada. No, está utilizando las profecías anteriores para armar un mensaje más completo. Destruirá la muerte para siempre. Borrará el Creador Yuhebahí las lágrimas de todos los rostros, la afrenta de su pueblo. Él quitará de toda la tierra, porque Yuhebahí lo ha dicho. ¿Sabemos qué? En el nuevo cuerpo sí hay no hay muerte, ¿no? En el nuevo cuerpo. En el nuevo cuerpo es un nuevo cuerpo, ¿no? Que no muere. Ahí está. Dice que no heredará corrupción. Sí, o sea, muerte. Realmente hace referencia a la muerte. Porque realmente nuestra alma es
no es inmortal, pero sí tiene mucha antigüedad. Sí, mucha antigüedad. O sea, la edad suya en alma es una cuestión indescriptible. La edad que usted tiene en alma. La edad de su alma es una cuestión que no, ni siquiera creo que quepa en ceros la edad que usted tiene en el alma, ¿vale? Que no sabemos realmente cuánto tiempo pasó desde la creación de las almas. Bueno, listo, vamos a dejarlo hasta acá. Seguimos la siguiente semana con los 3 versículos que nos hicieron falta, que son el 9, el 10, bueno, 4, el 11 y el 12. Vamos a orar, vamos a ver gracias al Creador. Recuerden que esta clase queda siempre grabada. Y también recuerden que pueden apoyar Centro de Estudios Hebreos 0A. Aprovechamos también para mencionar pues los nuevos cursos, ¿verdad? Que estamos ofreciendo en Centro de Estudios Hebreos 0A, los cuales usted puede adquirir los 3 cursos, el de los domingos y lunes festivo en la noche, de mañana y pasado mañana, el de el 12 y el 13, que es la otra semana, que también es domingo y lunes festivo, y el de la Yeshiva Mitkaen, que todavía no hay fecha de inicio, pero es también ahorita en noviembre, ¿vale? Pueden adquirir los 3 cursos por un costo de 40.000, los 3 cursos, que son 12 clases en total, o pueden adquirir cada curso por aparte. Por ahí están las publicidades en Centro de Estudios Hebreos 0A en Instagram, donde ustedes pueden ver los precios por separado, o si quieren adquirir todo, pues bueno. Pueden pagar hasta el 14 de noviembre para los que quieran estudiar con nosotros esas temáticas que están ahí. Los de los lunes y demás es el tema o la temática de el conflicto árabe-israelí, para poder ver primero unas previsiones, luego unos acontecimientos y finalmente qué es Hamas, cómo surge Hamas y cómo Israel en el año 2006 desocupa la franja de Gaza y le entrega el poder político a Hamas porque ganaron una votación democrática. O sea, no fue como que Israel también lo dejó, hagan lo que quieran, no. Hubo democracia, se lo entregaron a Hamas y Hamas el día que ganaron celebraron, al día siguiente cuando Israel se fue, cogieron a los representantes del otro partido, los colgaron a casi todos y arrastraron sus cuerpos por toda la franja de Gaza y empezó pues la época de barbarie que hasta el día de hoy reina en ese lugar. ¿Es culpa del Estado de Israel? Pues no, porque la ONU los presionó para que entregaran ese territorio a su voluntad. Pues Israel lo entregó a su voluntad y pues ahí vamos, ¿no? Vamos a orar, vamos a agradecer al Creador. Padre, te damos gracias en esta mañana de Shabbat. Guárdanos y guíanos según tu voluntad, según tu paciencia y según tu amor, Padre eterno, porque necesitamos de ti. Tú eres el único verdadero Elohim. Gracias por este Shabbat, otro Shabbat más que nos das, el Shabbat de la Parashat de Jucutai, el Shabbat número 33. Grande es tu misericordia y tu poder, que has escuchado las oraciones de tu pueblo y nos has permitido estudiar hasta el capítulo 25 de Isaías. Esta empresa, este norte que nos hemos colocado, este empeño que hemos colocado delante de ti, esta empresa llamada Isaías, Padre eterno, va por buen rumbo. Gracias a tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes y que nos fortalezcas a continuar guardando el Shabbat, que nos ayudes también a seguir guardando según tu palabra, tus mandamientos. Gracias te damos, gracias a tu misericordia. Protege a los practicantes de Torah y a tu pueblo en todos los lugares del mundo donde se encuentran este Shabbat. Gracias te damos, Padre eterno. Amén. Amigos, nos vemos bastante en las siguientes clases. Que estén muy bien y buena tarde. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Sergio, gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.